nuestro recorrido en las mazmorras. Cuidado con los escalones que van cambiando de altura, ¿vale? Sí. ¿Cuántos llevas? 35 y 34. Cierra la mañana. Muchas gracias. Vale. No sé si os habéis dado cuenta, recapitulo un poco, hemos entrado por las mazmorras, hemos pasado por otra sala muy pequeñita, que no sé si habéis visto el nombre. Ay, no. Muy bien. La sala del carcelero. Y ahora estamos en esta sala que se llama la sala del alcaide. Okay. El alcaide poco tiene que ver con una catedral, más tiene que ver con un castillo. Seguimos en ese castillo. Parece que si os hubiera puesto una venda en la puerta y ahora soltar aquí, que os he mentido. Además, daros cuenta de que todo eso estaría totalmente cerrado, totalmente sellado, cegado, y todo esto estaría abierto. Estaríamos como en un gran balcón. Y desde aquí, pues el alcaide podría, pues, seguir los movimientos de la ciudad. Si yo os pregunto, aquí voy con un poco de trampa, ¿eh? Si os pregunto cuál es la catedral más bonita de España. ¡Anda! Ya han salido las estrellas. Bueno, ¿puede ganar México? Ya han salido las divas de las catedrales. Ya ha salido por ahí León, Burgos y Santiago. ¡Anda! Depende. Que sea Morelia, que es de México y es la única ahorita, entonces, ¿no? Podría Vale, ser. ok. No se pelean los de España. Se pelean los de España. Y que hoy... ¿Alguna idea? San Mamés. San Mamés es, bueno, para algunos es una... Yo ahí... No, pero si hacemos un top 10 de catedrales, sí que es cierto que Salamanca es posible que sí que estemos en ese top 10, pero somos siempre un poco olvidadas en los primeros puestos. Pero sí que es verdad que somos el número 1 total y absolutamente de algo muy importante, que es a lo que está dedicada esta sala. A la música. La música. Tenemos que recordar que Salamanca tiene una universidad, importantísima por ella, fundada en 1218. Poquito más tarde que se fundara esta universidad, se fundó la primera cátedra de música de España, de Europa, y muchos dicen que del mundo. Entonces, todos los que querían ser algo, no tenemos 1, ni 2, ni 3, ni 4. Tenemos 5 órganos en la catedral. 2 en la catedral vieja, otros 2 en la catedral nueva y uno más en el claustro de la catedral vieja, que los últimos estudios dicen que es posible que sea de los más antiguos que tenemos en Europa, para que os deis cuenta de la importancia que tenemos a nivel musical. Estáis en un lugar que os transmite felicidad. Es posible que sea un bonito paisaje, o un jardín, o un lugar que os hacía muy felices cuando erais niños. Ese lugar, hemos dicho que os transmite felicidad, pero también os transmite paz y os transmite tranquilidad. Esa sensación de paz, de tranquilidad y de protección es la que tienes que tener cuando estás dentro de una catedral. Y es que parecía que yo os mentía, pero si volvéis poco a poco conmigo, os demostraré que estamos en una catedral. Podéis volver. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos sabemos de la catedral? Aquí es la catedral vieja. Esa catedral que hemos dicho que en un principio nació como románica. Y es verdad que nace como románica,
si nos fijamos en las grandes columnas que hay a los lados, vemos que son unas grandes columnas que están preparadas para soportar una gran bóveda de cañón típica del románico, que nunca llegó a existir. ¿Por qué? Llegamos justo a esos capiteles, unos capiteles románicos espectaculares, y nos quedamos sin dinero. Okay. Entonces estuvo varios años la catedral a medio hacer. Esto era algo bastante común, empezar unas obras y quedarte sin dinero a la mitad. Entonces, cuando ya otra vez teníamos dinero para poder seguir con estas obras, el románico ya se había quedado un poco lejos. Ya había venido gente de Francia que decía que el arte había cambiado, que las personas habían cambiado y que el concepto incluso de Dios había cambiado. Domingos, hay mucha gente que tiene teorías de que esto podría ser con un carácter didáctico. Es verdad que en las catedrales, en las iglesias, siempre hay carácter didáctico, pero aquí, la verdad, que nos chirría un poquito. Por ejemplo, los hermanos de la soledad, que son que tienen ahí la lista que pueden casar. Justo ahí en la esquina, lo que es. Lo grande, Es como un ojo, grande. un ojo y una boca roja. Que se ve fuego bueno, bueno. El arte está cambiando y que sobre todo lo vemos al fondo, en ese gran retablo que podemos ver ahí, que es un retablo que hicieron unos hermanos. Ya que ha conocido una obra que está. Pero bueno, que la vista desde aquí, y ya verás cuando pasemos luego a la nueva, que pasamos por entre las grietas. Espectacular, porque cae. Oh, por Dios. Oh, qué belleza. Ups. Sí, pero no tiene nada que ver. Es por eso es. Os podéis sentar, es más, os invito a que os sentéis. Cuando podamos, pues aprovechamos. Tiene un nombre un poco peculiar, porque se llama Sala de la Torre Mocha. No tiene nada que ver con el puente de Ledesma, que decíamos antes por aquí. Se llama Torre Mocha que es un adjetivo un poco militar, digamos. Torre Mocha quiere decir torre cortada. Y en el momento en el que los ejércitos entraban en ciudades, lo primero que hacían era cortar las torres de las casas de las familias más pudientes. Aquí, por ejemplo, todos conocéis un ejemplo 100% seguro. Todos habéis visitado, pasado ya por delante de la Casa de las Conchas. Sí. La Casa de las Conchas tenía una gran torre que en su momento es una típica iglesia románica. Pensamos en la puerta y tanto a un lado como al otro hay torres. Torres. En este caso, una de esas torres creció y la otra de las torres se quedó paralizada. Pero no se quedó paralizada porque se cortara, no se quedó paralizada porque se quedaran sin dinero. No, es que os recuerdo que seguimos en un castillo. Todo buen castillo necesita una torre homenaje, una torre defensiva. Todo esto que tenemos en la parte de arriba es una terraza que nos da al río Tormes, a la entrada de la ciudad. Y desde aquí se podía perfectamente defender y ver los movimientos que había en la ciudad. Y aquí vivían los de mantenimiento de la catedral, los campaneros, los sacristanes, los relojeros, y no vivían ellos solos, vivían con sus familias. Así que es muy normal ver por aquí a niños corriendo, porque vivían aquí también sus hijos. A mí, hace poco tiempo, vino una mujer de Salamanca. A mí me gusta mucho cuando viene la gente de Salamanca. ¿Dónde estaban los salmantinos? Por aquí, por aquí. Para que conozcáis también un poco vuestra ciudad. Y era una mujer
que era bastante mayor y me dice, ay, maja, que aquí somos muy de maja, qué maja. Y dice, ay, maja, es que yo me acuerdo de cuando era pequeña subía aquí a jugar con el hijo del campanero. Y digo, ay, pues qué bonito esto que me cuenta. Lo cuento y se me pone la carne de gallina, porque pienso que verdaderamente esto formaba parte de la ciudad. Ahora mismo sigue formando parte de ella, pero de una forma, bueno, que ya está dedicado a los archivos y a los archiveros, y desde aquí hacia acá a la memoria constructiva. Vamos a hablar un poquito de estos archivos. Si Jerónimo de Perigó se viene aquí a vivir, se trae consigo cosas que él mismo ya había dejado escrito en su testamento que iban a ser para él. Y eran dos Cristos que pertenecieran al Cid. Uno de ellos tuvo muchísima devoción en la ciudad de Salamanca hasta principios del siglo XX y es el Cristo de las batallas. Lo tenemos en la Catedral Nueva, en la capilla detrás del altar mayor, que oficialmente sería la capilla principal, la más importante para este Cristo, que fue tan importante, y es un Cristo policromado, románico, más o menos de estas dimensiones, espectacular, de bonito. Os recomiendo que si hacéis la visita por la parte de abajo de las catedrales, que os paréis un tiempo y le dediquéis un tiempo para poder verlo. El que llevaba el Cid campeador delante de sus batallas para desearle suerte. Pero es que he dicho que tenía dos Cristos. El otro lo tenemos en esta sala. Y es un Cristo que se llama Cristo pectoral. Más o menos como el Cid media 2 metros, no sé, no lo crecer. O los últimos estudios dicen que es posible que fuera un Cristo que estaba en las tapas de unas Sagradas Escrituras. Sea lo que sea, lo tenemos en esta sala y está en esa vitrina en la central que está un poquito más elevada. Luego cuando nos levantemos podéis pasar a ver. Es una carta que firma como ego Rodrigo, ego eximina. Yo, Rodrigo, yo, Jimena. Rodrigo Díaz de Vivar y su mujer, Jimena. Que le enviaban cartas a Jerónimo de Perigó cuando él ya estaba aquí para mantener esa correspondencia. Entonces, bueno, dejamos por un lado estos archivos y pasamos a la memoria constructiva. Y para hablar de la memoria constructiva quiero que directamente os pongáis de pie y vengáis a ver este grabado aquí conmigo, por favor. ¿Qué tal andamos de idiomas en este grupo? ¿Ah? ¿Flamenco antiguo? Perfecto. ¿Ah? Vale. Especialidad. Vale. Así no reís de mí. Cuando os diga que este grabado de aquí lo hizo un grabador flamenco que se llamaba Anton van den Mingarden. Oh, sí. Aquí lo conocíamos como Antonio de las Viñas. Yo personalmente lo pronuncio mejor, así que a partir de ahora, si os parece, Antonio de las Viñas. Antonio de las Viñas recibe el encargo de Felipe II hacia 1570 de hacer una serie de vistas panorámicas de las ciudades más importantes que había en ese momento en el reino. En tren, en autobús, o en coche o como sea. Y habéis visto de lejos el skyline de la ciudad y de la catedral. ¿Hay algo que aquí os chirríe? ¿Que no se encaja con la actualidad? Porque aquí oficialmente estaba terminada. Hay muchas cosas. Muchas cosas, claro. Digo de la catedral. Vale. De la catedral. Esa torre, ¿qué torre? ¿Esta? Esa. Esto es de la muralla. Ah, esa es de la muralla. No falta la cúpula. Muy bien, ok. Falta aquí una cúpula y falta algo más. Lo que tiene no sé cómo se llama. El remate de la El torre. remate, ajá. Si ahora mismo tuviéramos aquí la torre como la tenemos en la actualidad, se nos saldría del grabado prácticamente. Claro. ¿Para qué os digo? No, porque la clerecía ya estamos casi a finales, muy finales, más principios del 17. 1570. O sea, casi finales del 16. ¿Por qué esta catedral se hizo? ¿Por qué se hizo? Pues porque en todas las ciudades se necesita una catedral. Hay muchas iglesias necesitan un profe. Esto es como tú en el cole sois muchos estudiantes y una profe, que es la que más sabe. Pues la catedral es la profe. Ese puente es el puente romano. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que un poquito más tarde, en el 1625 aproximadamente creo que fue,
porque solamente es real algunos de los arcos de este lado y algunos de los arcos. ¿Cómo se hizo las escaleras? Las escaleras, pues piedra a piedra. Pasito a pasito, suave, suavecito. No hay ninguno, o sea, no hay nada que se la vez físicamente. Sí, eso que tenemos aquí quedaría genial poder ver. Sí, sí. Ay, voy a llorar. Más de uno quisiera. 1,36. Ahora yo 1,86. Cuidado ahí con la puerta, ¿vale? Más que nada para que no te pegue un susto. Porque se abre y se cierra, es automático. ¿Últimos? Perfecto. Vamos a quedarnos un ratito para poder empezar a entender la Catedral de Salamanca. Y es que creo que este es el punto donde mejor empiezas a entender todo lo que llevo diciendo hasta ahora. He sido muy pesada diciendo, estamos en un castillo, estamos en un castillo. Estamos en un castillo tanto como que tiene almenas. Sí, sí. Y este tejadillo que tenemos de dos aguas antes no existía. Era totalmente arquitrabado para poder pasar de un lado al otro. Estamos en ese castillo verdaderamente. Esto que vemos aquí es la Catedral Vieja. Si imaginamos, sabemos que todas las iglesias tienen forma de cruz, ¿verdad? Allí, tú, que tienes mucho frío ahora mismo, estarías en los pies. Por ahí iríamos subiendo por la nave central y desde ahí saldrían los brazos. Un brazo sale hacia el río y el otro brazo sale hacia la Catedral Nueva, pero es que es devorado por la Catedral Nueva. En ese crucero se levanta siempre lo más importante. Es donde en una cruz estaría la cabeza de Cristo. Es el lugar más sagrado, es donde está el altar mayor. Es lo que se levanta en altura y es donde aparece, en este caso, esta torre que con mucho cariño llamamos con el nombre de la veleta que está arriba, que ahora mismo se ve perfectamente. Del gallo. El gallo, efectivamente. La Torre del Gallo. Esta Torre del Gallo, si os fijáis muy bien, sobre todo en su parte superior, da la sensación de que es un animal, ella en sí misma. Da la sensación de que tiene escamas. A mí siempre me parece que es como un dragón que ha decidido convertirse en torre o algo así, porque es verdaderamente muy animalística ella por sí misma. Es bastante poco común. Aquí en España tenemos muy poquitas, tenemos esta y otras 3, no más, de este estilo. Son más comunes en Francia. Luego te lo cuento dónde están las otras 3. Ahora, bueno, os digo, muy cerquita de aquí, no sé si lo sabéis, está Zamora, eso sí lo sabéis, pero ahora mismo están las Edades del Hombre. En Zamora es donde se encuentra una de estas torres y si no habéis visitado nunca las Edades del Hombre, vale bastante la pena verlo alguna vez. Yo creo también perfecto para explicar por qué somos así de chulos y tenemos 2 catedrales en Salamanca. Y es que tenemos en un principio esta, siglo XII, más antigua, pero es que llegamos al siglo XV
Y la universidad estaba llena de estudiantes, había más de 5.000 estudiantes. Venía mucha gente importante. Esa gente importante era recibida. ¿Dónde? En el local más grande que teníamos en la ciudad, en la catedral. Se estaba empezando a quedar pequeña. No entraban todas las personas que querían entrar. Así que dijeron, mira, ahora mismo tenemos dinero, tenemos el apoyo de los reyes, vamos a hacer una catedral así, grande, gótica, como las que están haciendo aquí cerquita, en Burgos, en León. Vamos a hacer una gran catedral gótica. ¿Qué hacían en otras ciudades? Aquí es cuando llega el punto importante. En otras ciudades lo que hacían era coger la catedral que tenían, destruirla, utilizarla de cantera, utilizando su piedra y sobre ella ir construyendo. Pero claro, aquí yo siempre digo que se nota que teníamos mentes pensantes universitarias, que dijeron, a ver, espera, no necesitamos Villa de Villamayor, que está aquí a 4 kilómetros. No necesitamos destruir esto para tener su piedra. Y además, seguimos teniendo la universidad. Sigue viniendo gente importante. ¿Dónde vamos a recibir a esa gente mientras se construye? ¿Cuánto vamos a tardar en construirla? Te pueden decir que tardan 50 años, pero al final tardaron más de 200. No pueden estar 200 años sin una catedral, sin un sitio de estas condiciones. Así que dijeron, mira, vamos a dejarla aquí, vamos a ir construyendo a su lado, empezando desde los pies, algo bastante especial en una catedral que suele ser al contrario, pero para tener la misma alineación en los pies, y vamos a ir construyendo poco a poco. Poco a poco, y luego ya se verá qué hacemos con la catedral vieja. Ya se verá que quedó al final tan bien empastado todo que tenemos 2 catedrales que forman un único complejo catedralicio. Así que ahora, si queréis, para evitar un poquito este frío, os voy a dejar que os acerquéis hasta esa Torre del Gallo para que la podáis ver de cerca, que vale mucho la pena, y para que os asoméis por la parte de atrás a una placita que se forma, que para mí es de mis plazas favoritas en Salamanca, que es el Patio Chico, que es el rincón que se genera al terminar la catedral vieja y continuar la catedral nueva. Yo os espero aquí para entrar ya luego directamente a la catedral nueva. Ay, perdón. No, te has quitado y me ha dado la luz. Ya no le saco foto. Vale, espera, lo vuelvo a colocar. Tendrás un bonito hacia aquí está reformado.
sé perfecto que esto era un castillo. Bueno, vamos para acá. Los zapatos. Sí, pasad todos la primera flecha. Ah, ¿Sois los últimos? Sí. últimos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Catedral Nueva de Salamanca. Bienvenidos al voto. Al principio os hice una promesa. Os dije que íbamos a estar por esos sitios por los que normalmente necesitas levantar la cabeza para poder vernos. Nos encontramos en el triforio de la Catedral Nueva de Salamanca, a unos 17 metros de altura aproximadamente. Y es que aquí sigues entendiendo todo. Aquí vemos de nuevo que las catedrales están hechas de muchas cosas. Hemos visto que las catedrales están hechas de piedra, que las catedrales están hechas de música, de misterio. Pero es que aquí vamos a comprobar que sobre todo en el gótico las catedrales son mucho más. Y las catedrales aquí son sobre todo luz y color.
forma de luz y en forma de color. Pero es que además, si nos fijamos en estas vidrieras, vamos a ver que en algunas hay color, hay historias. Nos cuentan diferentes historias. Pero es que, si nos fijamos en otras, veremos que únicamente su vitral es blanco. Esos vitrales, esas vidrieras todavía nos cuentan más historias. Porque nos cuentan que este edificio ha vivido. Y nos cuentan que este edificio ha sufrido. Igual que nos lo cuentan las grietas que tenéis sobre vuestras cámaras. Y es que si miráis tanto a izquierda como a derecha, vais a ver grandes grietas que no son más que heridas que tiene este edificio, que nos cuentan que ha vivido muchísimo. Y poco a poco lo vamos a ir desmembrando. Vamos a dejarla descansar por ahora, pero no nos vamos a ir de aquí sin que os explique las escaleras por las que vamos a subir ahora. Son unas escaleras bastante curiosas, se llaman escaleras de Mallorca y tienen una forma circular, de cuerno de carnero. ¿Qué quiero decir con esto? Que con vuestra mano izquierda no vais a tener ningún eje central en el que agarraros. Únicamente con vuestra mano derecha vais a poder agarraros de un pasamanos que está introducido dentro del muro. Así que poco a poco nos despedimos de ella y vamos hacia nuestra izquierda. Y sí que os pido, por favor, que me esperéis en la terraza de arriba, que volvemos a salir a la calle. Esas son las que se llaman salamancas. Salamanquesas, ¿no? Sí. Raquel Álvarez. Ok. Pues mira, hay una foto aquí que yo quiero que ¿cuál? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es mi cona o qué? Pues nada, es esa. ¡Guau! Quedan más escaleras. Ah, pero qué vista. San Pedro.
que ni siquiera me tuve que agachar. Oh, por Dios. Wow. Esto es maravilloso. Verde musgo vais a encontrar mucho, porque es una catedral que tiene mucha solana, pero palomino no vais a ver nada. ¿Os dais cuenta? Poquita caca de paloma vais a ver alrededor, porque hacen su función. No, Salamancas. En Salamanca, las salamandras, hay como una... Sí, algunos le llaman salamanquesas, no sé qué me ha dicho por aquí, ¿verdad? En mi familia siempre los hemos llamado las salamancas, literalmente. Igual que también hay... Salamanca quiere decir muchas cosas. Es un dicho, también cuando cruzas el charco, hay en muchos países que Salamanca quiere decir cueva. No sé si habéis visitado la cueva de Salamanca. Es una visita para hacer este fin de semana de todo el charco, bastante curiosa porque hay 100% bastante, es muy chula, y de ahí se pasó esa historia a la otra parte del océano y en muchos países de Latinoamérica. Es la Virgen de la Asunción, su símbolo, un jarrón con azucenas. Lo vemos ahí en la torre, lo habéis visto por toda la catedral. Pero además, si os fijáis un poquito más arriba, tenemos un reloj bastante peculiar, porque no solamente tiene los números que conocemos nosotros, sino también tiene números romanos, tiene ambos. Bastante peculiar en un reloj. Pero es que además, si os fijáis, entre las 35 y las 45 hay un pequeño secretito. 30. Una cajita. 35 y 45, ¿cómo? Una cajita. Una cajita, ¿vale? Como una puertecita. Como una puertecita, como una ventana. Como si fuera el cuco. Ajá. Tenemos un cuco de carne y hueso, sale una vez al año. Ok. Porque seguimos subiendo hasta el campana. 116 son. Seguimos. Última. Muy bien. Por allí, por allí, por aquí. Estamos en esta sala para hacer una parada eléctrica y coger un poco de aire para subir a la parte más alta y para sumar una cosa más a esa ecuación de que están hechas las catedrales, porque aquí vamos a sumar el tiempo de una forma muy literal y muy materializada, lo que tengo aquí en mis espaldas, que es la maquinaria original de ese reloj que hemos visto en la
Si os dais cuenta, esa torre tenía ventanas. Esa torre estaba cerrada, estaba arquitravada, tenía un cierre plano aproximadamente. Y era la torre de esa catedral vieja. Era una torre románica, un poco similar a la de la catedral de Zamora. Si la habéis visitado la tenéis un poco en mente. ¿Qué ocurre? Llegamos a abril de 1705. Una tormenta llega a la ciudad de Salamanca y un rayo cae fulminante en la torre. Genera un incendio que hace que toda la parte superior se desprenda. Cae al vacío, pero se mantienen las paredes. Es decir, se queda una torre totalmente hueca. Se ponen a pensar y dicen, ¿cómo lo podemos restaurar? Y entonces llega un arquitecto que se llama Pedro de Rivera y dice, tranquilos, que yo tengo una solución. Vamos a hacer que lo que quede, las paredes sean macizas. Vamos a dejar ese espacio central, pero vamos a hacer que todo esto sea maciza. Tenemos muchas ventanas, las tapamos. Tenemos 2 escaleras, tapamos una de ellas. Vamos a hacer que sea una mole, lo que es la propia pared. Y eso hicieron y funcionó. Funcionó muy rápido, muy fácil y muy económico. Hasta aquí todo sería perfecto. Esta banca se había trabajado tanto con este problema que había hecho muchísimas donaciones económicas y les sobraba dinero. Nosotros ahora no teníamos ningún problema. Ellos en aquel momento sí. Dijeron, ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Entonces llegó otro arquitecto que se llama Pantaleón, y dijo, pues sobra dinero, tranquilos que yo me lo paso. No os sufráis. Voy a hacer un remate barroco de piedra de mayor de 40 metros más. Así que todo lo que es esta madera hacia arriba son 40 metros más de remate de piedra de mayor, con lo que eso conlleva, con el peso que eso conlleva de decoración. Claro, esto la convertía en la torre más alta de España. Lo sigue siendo a día de hoy. Bueno, creo que a día de hoy la Basílica de la Sagrada Familia es el edificio religioso más alto. Además, ayer creo que he visto la noticia de que justo tiene un récord de la más alta. Pero esta sigue siendo a día de hoy la catedral más alta de toda España, más alta que la Giralda. Que los sevillanos tenemos siempre muchas discusiones. La Giralda mide 104 metros, esta mide 110 metros. Es la más alta de España. Claro, daros cuenta, si sumaron 40 metros, quiere decir que ya había otros 70. Casi lo duplicaron. Esta torre, que estaba recién restaurada, estaba muy bien para aguantarse a sí misma, no para aguantar el peso que tiene otra torre encima. Entonces se empezó a quebrar. Se empezó a quebrar hasta 1 de noviembre, es decir, mañana, de 1755. Terremoto de Lisboa. Lisboa fue arrasada. Pero es que a Salamanca llegó un terremoto 9 en las Canarias. Tembló a las 9 de la mañana durante 1 minuto y medio. Fue una auténtica locura. Toda la ciudad estaba temblando. Y por supuesto, esta torre tembló. Tembló en 3 grandes movimientos. El primero, un gran movimiento hacia la calle. El segundo, un gran movimiento hacia la propia catedral, que ahí todo el mundo tembló. Y el tercero, tembló hacia la calle. Así la tenemos hoy en día. ¿Os habéis dado cuenta? No. Porque hicimos muy buena restauración. En ese momento, cuando ya todo había terminado, a la gente le daba miedo pasar por debajo de la torre, porque todo el mundo pensaba que se iba a caer, tenía muchísima inclinación. Entonces se pusieron a pensar y dijeron, ojalá hubiéramos guardado el dinero, pero ¿y qué hacemos ahora? No lo podemos tirar, está recién terminado. Y un arquitecto, que era ingeniero militar francés, que se llamaba Baltasar de Bretón, dijo, tranquilos, ahora cómo la solución. Vamos a pinchar la torre. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner como unos grandes anillos metálicos que generan presión desde fuera hacia adentro y hacen que la torre se soporte a sí misma.
con su propia presión. Pero es que además de eso, vamos a hacer una funda de piedra. Desde abajo hasta la mitad, aproximadamente, hasta donde estamos nosotros, iba a ser una funda de piedra que iba a rodear toda la torre. Y además tendría forma de talud, es decir, abajo más ancha y arriba se iba estrechando poco a poco. Esto haría, por una parte, que la torre se sujetara y, en segundo lugar, nos hace un gran antojo y nos hace que la veamos recta, aunque verdaderamente está totalmente inclinada. Y es que si os fijáis bien, a la gente de Salamanca le ha arruinado la vida, si no lo sabía, porque a partir de ahora ya la vais a ver todo el tiempo torcida, porque justo a partir de las 3 ventanas, de las 3 campanas, se ve perfectamente cómo esa parte de la torre, de ahí hacia arriba, se tuerce hacia la calle. Pero bueno, esa solución es la que tenemos al día de hoy. ¿Qué ocurre? Las menos cuarto, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Que el día del terremoto hubo un hombre, que era el campanero del momento, que se llamaba el Mariquelo, que para anunciar a toda la ciudad que ya todo había terminado y que todo estaba en paz y que dentro de la catedral nadie había muerto, se cogió su flauta, se cogió su tamboril y se subió hasta la veleta de la torre a tocar música, a anunciar a la ciudad de Salamanca de que todo había terminado y de que todo estaba bien. Esta tradición tan bonita la tenemos en la actualidad. La hemos pasado a la víspera, o sea, ha sido hoy. Esta mañana, sobre las 11:30, creo que ha sido, 11:30, 12, estaba la plaza de la calle a reventar y un hombre que en el día de hoy se le llamando Mariquelo sube con su traje tradicional, con su traje charro, por todos los sitios por los que hemos ido nosotros, contando nuestra historia que os acabo de contar yo. Y es ese cuco de carne y hueso que abre esa ventanita del reloj una vez al año para contar por ahí con un micrófono una parte de esta historia que os acabo de contar. Hasta finales del siglo pasado, más o menos, yo lo recuerdo, subía hasta lo más alto, subía hasta la veleta todavía, claro, sin ningún tipo de protección. Así que ahora le tenemos castigado y solamente sube hasta el cuerpo de campanas. Así que nosotros no vamos a ser menos y hacemos la última subida, que es al cuerpo de campanas. Ay, qué natural. Porque tienes que ser en la serie. Con los sonrientes que se están dedicando y las fotos en la serie. Es que seguro que te han hecho ya muchas fotos, ¿eh? ¿Estamos en la 2? La última, sí. Estamos en lo más alto que está ahora mismo nadie en la ciudad de Salamanca.
podéis decir que tenéis ese privilegio. Estamos en el cuerpo de campanas de la Catedral Romana. Si estamos en el edificio más alto de la ciudad, quiere decir que estamos en el edificio más cercano al cielo. Por consiguiente, estamos en el edificio más cercano a Dios. Si estamos en la sala más alta, estaremos en la sala más cercana a Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque hasta aquí subía la gente a escribir estos grafitis aceptables, que son del siglo XIX, que no son otras cosas que súplicas, ruegos y oraciones. Y ahora sabía escribir con la esperanza de que se estuviera Cristo en esa gente de la no solo tenemos oraciones, también tenemos alguna firma. Escrita por ahí podéis ver. Y es que aquí es donde tenemos que empezar a valorar el trabajo de los campaneros. Es un trabajo súper sacrificado en el que literalmente entregaban su vida para poder llevar el ritmo de la ciudad. Yo automáticamente digo la palabra campanero y gracias a mi infancia pienso en una película total y absolutamente directamente. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Yo digo campanero y pienso en el jorobado de Notre Dame. Y es que hay una escena, si no la habéis visto, la tenéis que ver. ¿Vosotros habéis visto el jorobado de Notre Dame? Es de Dios, ¿o no? Sí, sí. Hay que verla. Con mucha familia. Es un poco traumático, pero bueno, en realidad no pasa nada. La música obviamente vale la pena. Pero hay una escena, no sé si la recordáis, en la que Quasimodo se sube a esperar a las campanas y le presenta a las campanas. Es una escena preciosa en la que le empieza: esta es María, esta es Sofía. Yo quiero hacer lo mismo con vosotros, pero no tengo tiempo para presentaros todas, así que os voy a presentar la más importante de todas ellas. Para eso, por favor, quiero que os pongáis de ese lado bien pegados a la pared. Y que miréis hacia arriba. ¡Oh! ¡Wow! Hago las presentaciones porque en este grupo os presento a María de la O. ¡Qué desgraciaditas cada María de la O tiene una inscripción que dice algo así: María de la O me llama, 100 quintales peso. Si no me quieres creer, cógeme a peso. Nos gasta como una broma para decirnos que pesa la friolera de unos 6.000 kilos. Eso la convierte en la tercera campana más grande de toda España. La primera la tienen en Toledo. Cuenta la leyenda que la primera vez que la tocaron se quebró, se rompieron todos los cristales de la redonda y nunca más volvió a sonar. La segunda la tenemos en Pamplona, primera funcional. Y la tercera, segunda funcional, es nuestra María de la O. Y es que una vez que la escuchas, ya nunca te vas a poder olvidar de ella, porque es la que da todas las horas en punto. Sus hermanas se encargan de dar los cuartos, las y medias, las 3 cuartos, y ella se encarga de dar las horas puntas. Así que llegado a este punto, tengo 2 noticias. La primera es que todo lo que se sube se baja. Y la segunda es que todo lo que empieza acaba. Pero no nos vamos a despedir todavía aquí. Nos vamos a despedir en esa terraza de la Torre Mocha, ¿vale? Para que saquéis ya ahí las mejores fotos. Así que sí que os pido que bajemos todos en grupo. No os voy a pedir rápido, pero que bajemos en grupo porque a las 10 tengo que coger otro grupo y vamos a coger otros. Vale. Está a punto de terminar este recorrido y esto es de verdad increíble. Gracias. Gracias, gordo.
lo disfruten de verdad. Seguimos por acá. Ahí está otra vez. Que os he dicho antes de piedra, que no tiene nada de ornamentación y que sube en forma de talud hasta esas 3 ventanas, que es donde hemos estado nosotros. Y hemos empezado la visita diciendo que las catedrales están hechas de muchas cosas, de historia, de música, de misterio, de piedras, pero al principio hemos dicho que también están hechas de personas y están hechas de todas las personas que pasan por ella. Así que espero que os quedéis con un poquito de la Catedral de Salamanca en vuestro corazón, igual que ella se va a quedar con un poquito de vosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Bravo. Y ahora sí que os pido, por favor, para no hacer esperar al otro grupo, que bajemos todos. Y nos vamos.